En una presentación anterior traté de señalar la diferencia que Kant establece entre los juicios estéticos puros, los juicios de gusto, que se efectúan cuando decimos que algo es bello o no es bello, y los juicios empíricos, es decir, los juicios del sentido, los que también Kant denomina como juicios estéticos materiales, y que serían los que efectuamos cuando decimos que algo nos resulta o no agradable. Pero para facilitar la comprensión de lo que vamos a ver a continuación, creo pertinente ahora señalar las diferencias que Kant establece entre los juicios lógicos, tendentes al conocimiento de su objeto, y los juicios de gusto. Empecemos por el primero, por el juicio lógico. Pues bien, ¿qué es un juicio lógico? En opinión de Kant, un juicio lógico es aquel que proporciona un conocimiento de su objeto. ¿Y cómo opera un juicio de este tipo? Es decir, ¿cómo opera un juicio de conocimiento? Bueno, pues lo hace de la siguiente manera, nos dice Kant. Para que llegue a convertirse en conocimiento una representación por medio de la cual se da un objeto, se requiere imaginación que combine lo diverso de la intuición y el entendimiento para la unidad del concepto que una las representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la imaginación, nuestra facultad de imaginación, combinaría la diversidad de los elementos que percibimos y luego el entendimiento, la facultad del entendimiento, procedería uniendo esas representaciones generadas por la imaginación en un concepto determinado. Ponemos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, estoy ahora contemplando esta figura geométrica, un cuadrado, por ejemplo, el conjunto de representaciones, de líneas, de elementos que a través de el sentido de la vista me proporciona la facultad, lo que denomina Kant la facultad de la imaginación, serían luego en mi cerebro unificadas por el entendimiento, es decir, por la facultad de los conceptos, permitiéndome afirmar finalmente que lo que tengo ante mí es un cuadrado y no otra cosa. Por el contrario, un juicio estético, un juicio de gusto, no proporciona, dice Kant, ningún conocimiento de su objeto. Y por tanto, el juicio estético no puede tener como motivo determinante un concepto, sino, como vamos a comentar a continuación, solo el sentimiento de la concordancia en el juego de las facultades espirituales. Es decir, una concordancia, una especie de adecuación, nos dirá Kant, idónea entre imaginación y entendimiento. En relación a esto, creo que cabe recordar también que, como afirma Kant, los críticos del gusto suelen mencionar como ejemplos más simples e indiscutibles de lo bello figuras geométricas regulares, un círculo, un cuadrado, un cubo, etc. Y ciertamente, y como está aquí escribiendo Kant, muchos de esos que él llama críticos del gusto de la época aludieron efectivamente como ejemplos más simples e indiscutibles de lo bello a figuras geométricas regulares, a los círculos, a los cuadrados, a los cubos, etc. Y es así que las formas geométricas básicas, como vemos, son protagonistas, por ejemplo, del misterioso altar de la buena fortuna, diseñado por Goethe y OSA en abril de 1777 y situado, como vemos, en los jardines de la casa de Goethe en Weimar, o del proyecto de cenotafio a Newton de Boole. Sin embargo, para Kant, esas formas geométricas básicas no serían sino meras exposiciones de un concepto determinado que prescribe la regla a aquella figura. Es decir, para Kant, las formas geométricas nos agradarían, sí, pero por su remisión a conceptos, ya sea al concepto de círculo, al de cuadrado, al de triángulo, etc. Y para Kant, recordemos, la definición de lo bello no puede tener nada que ver con conceptos, como nos va además, como Kant va a ir insistiendo casi de manera continua a lo largo de este texto, de la crítica del juicio. Bello es lo que, recordemos, sin concepto, gusta universalmente. Es decir, que la facultad de juzgar estética lo que hace es, en opinión de Kant, lo que hace es juzgar formas sin conceptos. Un planteamiento de Kant que perdurará, como decía antes, en el pensamiento alemán, sobre todo en la obra de Schiller, quien en su obra Cálias aceptará este presupuesto kantiano de que lo bello ha de placer sin concepto, para precisamente llegar a afirmar que la belleza no puede hallarse, dirá Schiller,
de ninguna manera en el campo de la razón teórica, porque es absolutamente independiente de los conceptos, proponiendo a partir de ahí, como veremos, buscar la belleza en el seno de la razón práctica. Pero eso lo veremos ya en otra presentación. En resumen, y como el propio Kant escribe, el juicio de gusto se distingue del lógico en que el último, el lógico, subsume una representación bajo conceptos del objeto, mientras que el primero, el juicio de gusto, no efectúa subsunción alguna bajo conceptos. Es decir, que el contenido de un juicio lógico corresponde al conocimiento del objeto. Un juicio lógico, el contenido de un juicio lógico siempre está integrado por conceptos, algo que no sucede en el juicio de gusto, que, repito, no es en ningún caso determinable por conceptos. Pero para que los juicios de gusto puedan tener una pretensión de universalidad, claro, es imprescindible la existencia de algo que lo haga posible. Y aquí tendremos que hablar de un sensus communis aestheticus, de una especie de sentido común estético, del mismo modo que podríamos hablar de un sensus communis logicus, ¿verdad? Y denominar así al entendimiento humano común. Con este sensus communis aestheticus, Kant se refería a un fondo común a todos los hombres y profundamente recóndito de unanimidad en el juicio de las formas en que les son dados los objetos. Algo defendible, en opinión de Kant, por un criterio empírico, es decir, basado en la pura experiencia, y que es, en opinión de nuestro filósofo, la unanimidad en lo posible de todos los tiempos y pueblos acerca de este sentimiento en la representación de ciertos objetos, ¿no? Un sensus communis aestheticus, un sentido común estético, sobre el que, recordemos, ya habían hablado, entre otros muchos, Shaftesbury y Francis Hutchinson. Así pues, los juicios de gusto, escribe Kant, deben tener un principio subjetivo que mediante el sentimiento, y no por conceptos, pero con validez general, determine lo que gusta o disgusta. Pero este principio solo podría considerarse como un sentido común, esencialmente, nos dice, distinto del entendimiento común. Pues solo bajo el supuesto de que haya un sentido común, por el cual no entendemos, empero, ningún sentido externo, sino el efecto del libre juego de nuestras facultades cognoscitivas, sostengo, puede formularse el juicio de gusto. Bueno, antes de seguir, creo que deberíamos ahora prestar mucha atención en este párrafo al hecho de que Kant define ese sentido común estético como el efecto del libre juego de nuestras facultades cognoscitivas. Una afirmación que creo que, pues, por su extrema importancia debemos tratar de aclarar todo lo posible. Y para ello volvamos a recordar, en primer lugar, que en el juicio lógico de conocimiento, las intuiciones proporcionadas por la imaginación, a través de nuestra vista, de nuestros órganos sensoriales, visuales, eran unificadas por el entendimiento mediante conceptos, algo que, decíamos, no sucede en el juicio de gusto. Ya vimos que en los juicios de gusto, el placer que nos produce lo bello lo asociaba Kant con una imaginación libre que juega adecuándose en su libertad a la legalidad, a las exigencias del entendimiento. Es decir, que el placer que nos produce lo bello vendría a ser el sentimiento de la concordancia en el juego de las facultades espirituales, es decir, el sentimiento de la concordancia en el juego de la imaginación con el entendimiento. El objeto bello, podríamos decir, fomenta el juego libre entre ambas facultades, entre imaginación y entendimiento, que además se avivarían, nos dice Kant, recíprocamente. Decir que algo es bello sería, por tanto, señalar una idoneidad productora de placer entre el objeto, entre su forma y nuestra capacidad de juzgar. Un placer, insisto en ello, que no sería sino el efecto de esa idoneidad subjetiva de esa forma para la facultad de juzgar. Es decir, una idoneidad entre una determinada representación, una determinada forma y la facultad de juzgar en general, que no olvidemos es en sí misma la unidad de la imaginación con el sentimiento. En otras palabras, la sensación de agrado que nos produce el objeto bello se produciría porque la imaginación,
es decir, la facultad de intuiciones a priori, se pondría indeliberadamente en coincidencia con el entendimiento, es decir, con la facultad de los conceptos, mediante una determinada representación, mediante lo que estamos viendo, es decir, con motivo de la contemplación de un objeto bello. Así escribía Kant: si se concede que en un juicio de gusto puro el placer por el objeto va asociado al mero juicio de su forma, lo que en el espíritu sentimos unido a la representación del objeto no es sino la idoneidad subjetiva de esa forma para la facultad de juzgar. Es decir, el placer que nos produce lo bello sería el efecto de una coincidencia adecuada, de una concordancia entre la imaginación y el entendimiento. Una idoneidad que para Kant ha de valer para todos, pero que sin embargo no se fundamenta en conceptos, o que, como comenta en algún otro apartado de la crítica del juicio, quizás se podría fundamentar en un cierto concepto que él denomina indeterminado e indeterminable. El juicio de gusto, por consiguiente, se fundaría en lo que Kant denomina la mera condición subjetiva formal de un juicio, es decir, en la facultad misma de juzgar, en una determinada concordancia, como hemos dicho, de dos facultades de representación, la de la imaginación por un lado y la del entendimiento por otro. El juicio de gusto se fundaría o se fundamentaría pues en un agrado por un objeto dado, es decir, en la adecuación a una idoneidad subjetiva que se supone vale generalmente para todos los seres humanos, pero sin fundarse en conceptos de la cosa. Otra observación de interés es que, al igual que los juicios lógicos o de conocimiento contienen un principio, dice Kant, de subsunción, es decir, de intuiciones bajo conceptos, el juicio de gusto también contendría, según Kant, otro principio de subsunción, pero en su caso de la facultad de las intuiciones o exposiciones, es decir, de la imaginación bajo la de los conceptos, es decir, el entendimiento. Una subsunción en la que, como ya he indicado, la imaginación ha de coincidir en su libertad con el entendimiento en su legalidad. Por tanto, en el juicio estético es la imaginación misma, es decir, es la facultad de las intuiciones o exposiciones la que quedaría subsumida a la facultad de los conceptos, es decir, al entendimiento, requiriéndose una cierta coincidencia, insisto en esto, entre la libertad de la imaginación y la exigencia, las imposiciones que impone o que son propias del entendimiento. De manera que lo bello, nos dice Kant, pone las facultades de conocimiento en la disposición proporcionada que exigimos para todo conocimiento y que en consecuencia consideramos válidas también para todo aquel que está destinado a juzgar por el sentido y el entendimiento combinados, es decir, para todo ser humano. Un juego, por tanto, entre la imaginación en su libertad y el entendimiento en su legalidad, en sus exigencias, que de alguna manera se convierte o se sitúa como un estado, digamos, idóneo del espíritu, que en última instancia es productor de placer. De todo ello que para Kant el juicio de gusto tenga la peculiaridad de tener validez universal a priori, aunque no una universalidad lógica por conceptos, sino la universalidad, digamos, de un juicio singular. Bueno, pues todo esto creo que en cualquier caso lo vamos a poder entender mucho mejor cuando ya en la siguiente presentación lo veamos aplicado al juicio de las obras de arte, en donde creo que se disiparán las que son seguramente muchas dudas que han ido surgiendo, que han podido ir surgiendo en lo que hemos ido viendo a lo largo de esta presentación.